Vamos a escuchar ahora Elena Knows, Shortlist International Booker Prize 2022, y presenta a las panelistas y modera Laura Estefanía, que es licenciada en Letras por la UBA, magíster en Literatura para Niños por la UNR y especialista en Traducción Literaria por la UBA. Fue redactora en Producciones García Ferré, traductora en The Walt Disney Company y editora en Macmillan Publishers y en La Marca Editora. Dicta talleres de traducción de literatura para niños, traducción del humor y traducción de guiones. Actualmente está a cargo del catálogo Capicúa de B&R Editoras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Me toca presentar a nada menos que Claudia Piñeiro, escritora, dramaturga y guionista. En 2005 ganó el premio Clarín Alfaguara con La viuda de los jueves. Elena Sabe, 2007, recibió el Literature Prize de Alemania y su traducción al inglés fue finalista del International Booker Prize en el 2022. La viuda de los jueves además fue llevada a la pantalla y se estrenó una versión serial en Netflix y tiene una extensa obra. Con nosotros también está Frances Riddle, traductora, ha traducido ficción y ensayo de autores como Isabel Allende, Claudia, Sara Gallardo, Gabriela Cabezón Cámara, Néstor Perlonger y otros autores. Y voy a presentar también a Carolina Orloff, que lamentablemente no nos puede acompañar en persona, nos va a acompañar con un video que nos mandó y que vamos a proyectar en un ratito. Carolina es traductora e investigadora de literatura latinoamericana, con publicaciones sobre cine, política, teoría de la traducción y crítica literaria. Es fundadora de la editorial Charco Press. No voy a decir nada de la editorial porque ella la va a presentar en el video, va a decir a qué tipo de libros publica esa editorial. Y lo más importante es que muchos de los libros que publicó integraron las shortlists del importantísimo premio Booker International. Uno de esos libros es Elena Sabe, de Claudia, y Carolina nos va a hablar de esas nominaciones, de lo que implica y la visibilidad que le da nuestra literatura en el mundo. Y, bueno, empezamos con el video que nos mandó Carolina. Fede, si querés proyectarlo, Carolina nos va a hablar sobre su editorial y sobre la nominación de la novela de Claudia para el premio. Hola, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Carolina Orloff, soy la editora de Charco Press. Lamento muchísimo no poder estar con ustedes hoy, pero bueno, me dieron la oportunidad de aunque sea mandar este videíto y contarles un poquito de la experiencia de Charco y de la experiencia de Charco de publicar a Claudia Piñeiro y de publicar a Elena Sabe en particular a través de la traducción increíble de Frances Riddle que está con ustedes hoy. Bueno, para los que no saben, brevemente, Charco Press es una editorial exclusivamente dedicada a la literatura contemporánea de América Latina en traducción al inglés. Somos la única editorial en el mundo anglosajón dedicada a esto. Y tenemos unos 6 años y medio de vida, y en esa corta vida me enorgullece decirles, compartir que hemos ganado premios internacionales y hemos tenido 4 nominaciones al premio más prestigioso que se da en inglés a la literatura en traducción, que es el Booker Prize, el Booker International Prize, para el cual en este momento también tenemos un libro nominado en la lista corta, que es la novela de Selva Almada No es un río, y para el cual quedó nominado justamente el libro de Claudia Piñeiro, Elena Sabe, traducido como Elena Knows. Y Claudia y Frances les contará más de la experiencia, pero para que entiendan lo que significa para una editorial independiente como la nuestra, cuando un libro de nuestro catálogo queda nominado, incluso en la lista larga de un premio así, se quintuplican las ventas, y más allá de lo que es la venta en sí, se visibiliza potencialmente no solo el libro nominado, sino el catálogo en general. Insisto, dentro de una cultura lectora en la que solo menos del 5% de todo lo que se publica es literatura traducida, creo que estamos en un 4,16% o algo así, es un logro enorme
que un libro traducido de América Latina llegue a tener visibilidad. Claudia Piñeiro es una autora, como ustedes saben, altamente reconocida y ampliamente traducida. Sin embargo, yo como editora y creadora del catálogo de Charco sentía que de alguna manera se la había encasillado demasiado bajo una categoría de escritora de novelas noir, de novelas policiales, dentro de los 4 libros que ella ya tenía publicados en inglés. Nosotros en general en Charco intentamos publicar autores y autoras que no hayan sido publicados en inglés hasta la fecha. Y con Claudia yo decidí hacer la excepción justamente por lo que les acabo de decir, pero también porque Claudia es tanto más que una escritora de novelas policíacas, policiales. Y la apuesta fue un poco reformular esa llegada de la escritura de Claudia al lector anglosajón a partir de esta novela en particular, que es Elena Sabe, que no había sido traducida al inglés y que para mí encapsula tanto de lo que encarna el proyecto estético de Claudia. Bueno, la tienen ahí, así que pregúntenle. Pero yo sentía que tenía que ir más por ese lado para resignificar una literatura como la de Claudia en inglés. Y por suerte, Francis les contará del proceso de traducción. Yo no di ninguna pauta en específico. En general, les ofrezco a los traductores y a las traductoras que piensen a la hora de arrancar con el proceso de traducción, si les interesa escribir una nota de traducción, como para que vayan tomando nota. En este caso tuvimos un epílogo de la académica Fiona McIntosh, que ya viene trabajando la obra de Claudia en su totalidad, y fue súper interesante darle un nuevo contexto a este libro a partir de su mirada académica. Pero bueno, como acompañando un relanzamiento de la literatura de Claudia en inglés. Y por suerte, el libro no solo quedó en la lista corta del Booker International, que como les contaba, exponencia así brutalmente la llegada de un libro, sino que es un libro que llamativamente, en mi opinión, sigue vendiéndose. El libro salió en el 2021, si no me equivoco, y fue nominado en el 2022, y es un libro que hasta la fecha sigue vendiendo. Es un libro que es nuestro bestseller sin duda del catálogo, pero lo que le quería compartir es que se vende muchísimo entre los lectores más jóvenes de la franja entre 20 y 30 años, o 20 y 27. Es un libro que llama mucho la atención en esa franja lectora, que no es la que yo hubiera predecido o predicho. Entonces, compartirles estas experiencias desde mi silla de editora quizás les sirve también para pensar la importancia de salirse un poco también de la caja o de la predicción a la hora de apostar a una novela, a una autora, para traerla al inglés. Yo sentía, insisto, que la experiencia del universo literario de Claudia en inglés no estaba completo, y necesitaba como probar un nuevo empuje. Esa fue la experiencia. Y con Little Luck hemos editado Little Luck, Una suerte pequeña, el año pasado, que también sigue ya como el precedente de Elena, y Claudia y Francis les contarán de los próximos proyectos, pero ya se sentó la base de la sed por la literatura de Claudia Piñeiro, que es maravilloso, que es ideal, que es lo que pide un proyecto estético como el de Claudia. Así que, con mucho orgullo seguimos editándola. Les mando un gran abrazo. Disfruten de la charla, disfruten de las mesas, y espero seguir la conversación en algún momento. Gracias.
Bueno, qué importante esta iniciativa de Carolina que le da visibilidad a nuestra literatura en inglés en el mundo, y qué gratificante las nominaciones para ella, para las autoras y para todos nosotros. Y me parecía simpático, Carolina habló un poco de la publicación y de los premios, ir hacia atrás en el tiempo y charlar un poquito con Francis sobre la traducción. Supe hace poquito que fue la primera novela que tradujo de Claudia, pero que luego vinieron otras. Y quería que nos contara, Francis, cómo fue que llegó a vos la novela, cómo fue que te contactó Carolina, si ya tenías una relación con ella o te contactó por este proyecto, cómo fue que te hiciste cargo de la traducción de esta novela. Ok. Bueno, es curioso esto, porque este libro, de hecho, esta copia es el primer libro que leí cuando llegué a Argentina en 2010. No lo devolví, mi suegra me lo prestó y todavía lo tengo, pero bueno, yo estaba interesada en traducir libros y quería empezar a leer literatura local de acá de Argentina, y mi suegra me dice, tienes que leer a Claudia Piñeiro, es como que la persona que tienes que leer. Así que leí este libro, el primer libro que leí. Y bueno, empecé a traducir pensando, bueno, ella está muy traducida, no voy a poder traducirla nunca. Y 10 años después, Carolina me dice, vamos a publicar a Claudia Piñeiro, ¿quieres traducir este libro? Y digo, sí, ya lo tengo. Y ya estaba trabajando con Carolina, había hecho un par de traducciones ya con ella. Y bueno, estuvo lindo, 10 años después, sentirme ya, soy traductora literaria y pude traducir a Claudia, fue un honor. Qué lindo. A mí me llama la atención ver el vínculo que hay entre ustedes. No son una autora y una traductora que no se conocen y que trabajaron a distancia, sino que veo que han creado un vínculo, y supongo que ese vínculo ya estaba establecido cuando vos avanzaste en la traducción. Otra vez se creó ahí o después, no lo sé, pero me parece muy simpático ver cómo se llevan y la relación que establecieron. Y bueno, yo leí la novela, la absorbí, la leí en una sentada, creo que en una hora. Me fascinó, me atrapó muchísimo, pero la rapidez con que la leí no me impidió ver la complejidad. Sobre todo me llamó la atención la complejidad de la voz narrativa, porque hay un narrador en primera persona que se va haciendo cargo de las voces de otros personajes. Es como hay mucho discurso indirecto libre, y mientras la leía, sabiendo que iba a moderar esta mesa, que iba a conversar con vos, pensaba, debe haber sido un desafío interesante para Francis, reproducir en inglés esa complejidad de la voz narrativa. Contanos si fue así. Sí, no sé, no fue muy fácil. Cuando hablamos en el Zoom dijiste, a veces entras en un texto y te lleva, y es rápido y fluye, y este libro no, y justamente por decir la voz narrativa, que bueno, si no lo leyeron, está narrada por Elena, que es una señora mayor y tiene que viajar de la zona sur hasta Belgrano porque quiere averiguar sobre la muerte de su hija. Y entonces está cargado con eso, le vienen muchos recuerdos, pero además tiene Parkinson avanzado, así que no se mueve muy fluidamente, muy rápidamente, y Claudia como se tiene en cada paso, quiere que vemos la dificultad esa, y yo creo que la traductora, el traductor vive la intención de la autora más que nadie, porque nos detenemos en cada palabra, ¿no? Entonces, bueno, era lento, sentí que había traducido horas y no llegó a la estación de trenes todavía, y si iba a llegar, no sabía, pero bueno, llega, y ahí entra otra voz, que justamente no es Elena, la primera voz exterior, y vemos la historia completa y cambia todo, pero sí, no fue rápido ni fácil, pero lindo la experiencia. ¿Y ustedes tuvieron un diálogo durante el proceso de traducción, o vos te comunicaste con Claudia mientras traducías para resolver alguna duda, alguna cuestión, o este vínculo que yo veo que establecieron fue posterior al proceso de traducción? Sí, yo traduje este libro, bueno, yo vivo acá, y Claudia también, pero justo vino la pandemia. Y en general no me gusta, me encanta conocer los autores que voy a traducir o que he traducido, pero no me gusta preguntarles muchas cosas, menos Claudia, que le escriben, no sé, 1000 mails por día le debe llegar. Así que bueno, lo hice sola, y después
las dudas que tuve, lo hablé con Fian, que es el editor, es irlandés, pero habla castellano, no sé si vive en México, la mujer es mexicana, vive en Berlín, curiosamente, pero bueno. Así que, y Caro tuvo que intervenir si nos discutimos, si no nos puso de acuerdo, pero nos conocimos más en Londres, porque estuvimos 10 días en Londres juntas, pero igual traduje 2 libros de ella después y creo que no te pregunté nada. No, creo que en el tiempo de las moscas me preguntaste algo, pero no era conclusiva la pregunta. Era, estoy dudando sobre tal cosa, pero no importa. El título. Sí, algo el así. título. Después lo vemos, Sí, y ahí sí. quedó. Sí, te pregunté, nos cruzamos acá en la feria, de hecho, en la FED. Y te pregunté, ¿tenías otras opciones de título? Porque no nos cierre en inglés como la traducción directa, literal, pero me dijiste no. Entonces, ok, bueno, lo solucionamos. Los títulos son Voy un a tema. agregar algo. Yo hay muchos traductores que me preguntan montones de cosas y otros que me preguntan algunas y otros nada. Ella no me había preguntado nada. Sí nos habíamos cruzado antes por una entrevista o por algo de una entrevista, algo así. Pero nos hicimos mucho más close, no sé cómo se dice, en Londres, porque ahí compartimos hasta la peluquera, porque como teníamos que ir al Booker Prize, teníamos los problemas de quién nos peinaba, quién no sé qué, o sea, teníamos los problemas cotidianos que tienen 2 amigas, entonces ahí estuvimos 10 días, después nos quedamos, como había que quedarse por las dudas, nos quedamos bastante tiempo solos, recorrimos jardines botánicos y fuimos a comer a lugares... Sí, era muy rico esa comida, me acuerdo. Claro, ahí compartimos un montón de cosas, por eso digo que fue el azar también que nos juntó, y a mí lo que me pasaba era cuando ella no me preguntaba, yo confiaba que vive en Argentina, su marido es argentino, su hijo es argentino, su suegra es argentina, y dije, bueno, debe tener algo más fácil a quien preguntar si tiene alguna duda, porque en general son dudas más del uso digamos, una vez se aprende español en otros lados, y bueno, eso lo debe resolver fácil, y si no, Carolina, que es la editora, también es argentina, así que yo estaba igual confiada en que todo funcionaba bien, ¿no? Qué bueno trabajar con esa tranquilidad y esa confianza. Una pregunta más para Francis, antes de charlar con Claudia sobre el proceso de creación de la novela. Me comentabas, Francis, que vos, viviendo en Estados Unidos, traducías para un libro que se iba a publicar en Inglaterra y que tenías que navegar un inglés que fuera amable para todos los países angloparlantes, ¿no es cierto? La verdad es que eso me sorprendió bastante porque las dificultades con las variedades dialectales siempre las pensé en función del castellano que tiene tantas variedades y no lo veía como una dificultad que también podía darse en el inglés. Contanos un poco cómo fue esa dificultad y cómo la superaste. Sí, todos los libros de Charco se publican en Estados Unidos, en Inglaterra también, no sé si llegan a Australia, no estoy segura, pero bueno, ¿sí? Pero creo que su público lector más fuerte es el Reino Unido, no sé, siento que recibo mucha más feedback de ahí, que están leyendo mucho a Charco ahí. Pero bueno, yo no soy de ahí y tampoco los personajes son de ahí, así que tampoco quieres localizar demasiado su lenguaje. En los libros de Claudia no es tanto un problema, pero traduje, por ejemplo, La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, y había una ópera cumbia en ese libro, y entonces cosas muy locales, muy de slang, y decir cómo lo traduzco porque no quiero parecer que está en Londres ese personaje, así que siempre es como intentar como el balance delicado de no localizar demasiado, pero bueno, se dice como un inglés mid-Atlantic, es como en el medio del Atlántico, debe ser como el objetivo, pero no es un dialecto que existe. Así que bueno, es un poco de discusión entre el editor Fian y yo, que él es irlandés, y ponen cosas. De hecho, cuando fuimos a Londres y yo tuve que leer un par de veces, tuve que cambiar cosas, porque ponen el bin lorry, que es el camión de basura. Yo jamás diría eso, así que yo, cuando leí en voz alta dije garbage truck, porque no, me sentí muy ajena a ese término, pero no sé, está en el libro así. Sí, es el término en inglés, y como muchas cosas así. Claudia, ¿qué impacto tuvo la nominación, integrar la lista corta del Booker Prize? Me imagino que habrá sido algo muy gratificante para vos. Leí por ahí un textito que vos habías escrito por si recibías el premio, que muy generosamente lo compartiste,
Me lo imagino dobladito en tu bolsillo, esperando subir al escenario. No, el tema es que como te tenés que hablar si ganás y yo no hablo en inglés, entonces tenía que prepararlo antes. Y yo en general no tengo que preparar nada porque tengo bastante facilidad para hablar, pero en inglés no, o sea, sí en castellano. Entonces me habían dicho que hiciera algo por las dudas, y como me parecía que el texto valía la pena porque era un texto que contaba qué me pasaba con Elena Sabe, cosas que a veces no te preguntan en las entrevistas, entonces me pareció que estaba bueno publicarlo. Claro, porque partió de una experiencia muy personal, ¿no? En ese apunte mencionabas que tu mamá había padecido la puta enfermedad, como la llama Elena. Sí. Bueno, como decís vos, después del Booker Prize pasan muchas cosas. Esta novela se había publicado en Argentina en el 2007, había hecho un recorrido que estaba bien, pero no, como venía de escribir Las viudas de los jueves, que la habían leído más de 500.000 personas, esta novela no es para 500.000 personas, y menos en ese momento, porque ahora sí leyeron muchas más personas esa novela, pero era una novela que hablaba del aborto cuando todavía no estaba en discusión el tema, como estuvo después en el 2018. Entonces era una novela en la cual algunos entraban y les costaba salir, algunos no entraban, y después, bueno, hubo muchos lectores que sí, ¿no? Y la única vez que Sarlo habló de un libro mío fue de ese, porque justamente como todo el mundo hablaba de ese libro, qué sé yo, y dijo algo que era como, en realidad malo, pero a mí no me parecía malo, que era como que estaba escrito de una manera bien pensante como la de Paul Auster. Y yo dije, bueno, si es como la de Paul Auster, no está tan mal. Yo no me doy por ofendida. Pero bueno, después con el Booker Prize hizo un recorrido mucho mayor. Muchas personas que no leen en castellano en otros países del mundo, Corea, China, etcétera, eligieron el libro para traducir o lo leyeron en inglés, pero salieron muchas traducciones después del Booker, y también gente que me escribía, y entre ellos me escribió yo vi que alguien en Twitter puso algo de mi novela en inglés, y me fijé, y era un psiquiatra muy conocido, un neurólogo, no sé qué, que ponía que en este libro estaba especialmente bien descripta un tipo de Parkinson, que es un Parkinson muy especial, que yo siempre cuando algún lector me escribe y me dice, yo tengo Parkinson, o mi papá tiene Parkinson, o mi mamá tiene Parkinson, le digo, ojo que este es un Parkinson muy especial, porque es tan brutal que a lo mejor una persona que tiene un Parkinson mucho más tranquilo se siente afectada por la descripción, y es un tipo de Parkinson que en ese momento se llamaba Parkinson Plus, ahora creo que tiene otro nombre, pero cuando mi mamá se lo diagnosticaron era Parkinson Plus, no temblaba, sino que se endurecía, y además era progresaba muy rápidamente. Este neurólogo entonces pone eso. Entonces yo le agradezco la mención del libro y me dice, ¿te puedo preguntar cómo hiciste el research del libro? ¿De dónde sacaste? Porque está muy bien descrito. Y le dije, no, en realidad hice algo de research, pero mi mamá tenía esta enfermedad, así que la mayor parte de las cosas están sacadas de la cotidianeidad. Y entonces me puso algo así, como si es el research más profundo, más veraz y más doloroso, algo por el estilo, ¿no? Más genuino. Así que, no, me pareció que era interesante que él había visto bien descrita la enfermedad también, ¿no? Y muchas veces me escriben de no sé, lugares donde forman enfermeros o médicos, etcétera, que se los dan para leer, para que vean también el tema de cómo tratar a los pacientes, ¿no? Porque esta cosa que también tiene Elena, de que se queja de que le dicen abuela, porque claro, como está todo, y esa cosa de como medio paternalista con el enfermo, ¿no? De tratarlo como un niño, de tratarlo como un enfermo, ese tipo de cosas. Entonces dice que lo usan mucho en ese tipo de lugares. También mencionas el hecho de apartar la mirada, de no mirar al enfermo. Sí. Y me interesó mucho lo que dijiste sobre cómo se resignifica la novela en este contexto, porque cuando vos la escribiste todavía no tenía tanta difusión el feminismo, no había llegado el pañuelo verde, ese activismo que ahora tiene tanta presencia y que ha cambiado el lugar de la mujer. Yo lo leí ahora sin ser consciente de que ha sido escrito hace tanto tiempo, y me parece que no ha perdido esa, o que se resignificó, o que se cargó de una nueva potencia, porque no es homogéneo, ¿no es cierto? No es porque estamos en el 2024, hay una homogeneidad respecto del lugar de la mujer y el feminismo. Hay capas, hay posturas, hay personas, cada uno está en su lugar y con sus luchas. Y en ese sentido me resultó muy potente. Sí, incluso desde el punto de vista de la traducción es interesante que este libro se va traduciendo en países donde hay distintas realidades, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en Inglaterra hace mucho que tienen ley de aborto, pero en Irlanda no hace tanto, que se pudo cambiar la Constitución, entonces es diferente. En Polonia tienen mucha ficción por mis libros, por este y por Catedrales, porque Polonia
tuvo un avance y después con el último gobierno, es un gobierno de ultraderecha, tuvo un retroceso que lo pudieron parar en parte con la lucha en las calles, pero hasta ahí. En toda Latinoamérica, bueno, es en español, pero digamos, ahora por ejemplo se traduce al brasileño, porque el portugués se hace dos traducciones, una para Brasil y una para Portugal, ¿no? De cualquier libro, porque no es el mismo portugués. Claro. Entonces, ahora sale para la Feria del Libro de San Pablo, sale en Brasil, y Brasil tampoco tiene ley de aborto. Entonces, en cada lugar que voy, esta novela, que yo la pensé en el 2007, cuando todavía no se hablaba de este asunto, claro, tiene una nueva lectura. Y además, una cosa que yo intenté hacer, que me parece que puede ser también lo que hace que moviliza, es que es bastante incorrecta en el sentido que hay una mujer que le impide a otra mujer hacerse un aborto y a su vez ella no tiene hijos porque no quiso tener hijos, ¿no? Entonces está esa cosa como de decidir sobre el cuerpo de los otros. Yo cuando empecé a escribir esta novela, pensé que se iba a llamar El cuerpo de los otros, y después ese año se estrenó una película que se llamaba La vida de los otros, que era muy buena, una película alemana. Claro. Y me pareció como, bueno, estaba muy pegado el título y terminó siendo Elena Sabe, que me gusta también el título, así que está todo bien. Pero quiero decir, para mí era una novela sobre el cuerpo de los otros. Cómo decidimos sobre el cuerpo de los otros, la medicina, la iglesia, las personas, siempre sobre el cuerpo de los otros, ¿no? Sí, bueno, y para mí tiene muchas capas, muchas lecturas. Se va resignificando, cargando, en lugar de perder potencia, para mí va ganando. Y creo que eso fue lo que la hizo tan recomendable y elegible para el programa Sur, que no quería dejar de hablar del programa Sur, que es tan importante para nosotros. Contanos, Francis, cómo fue que recibió el apoyo. Carolina no está, así que vas a tener que hablar un poco por ella respecto de la relación de la novela con el programa. Sí, Caro habló un poco en su video de que es difícil la traducción al inglés. Es muy competitiva, no tenemos tanto trabajo. Creo que acá los traductores literarios tienen más trabajo porque Argentina publica traducciones. Creo que es el 30% del todo que se publica acá es traducción. En todo el mundo angloparlante, como hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, todo junto es el 3%. Ellos dicen que están 4,16, no sé, quizás pero más o menos, 3-4%. Muy bajo. Sí, muy bajo. Se publica muy poco de afuera. Se manda para afuera todo, mucho, nuestra cultura, y recibimos muy poco de vuelta para adentro. Así que, bueno, las editoriales que en general publican traducciones son editoriales chicas, con 2 o 3 personas, quizás una sola a veces, y estos fondos representan como un apoyo muy importante. Y no sé, vamos a ver qué pasa si no está ese apoyo. Sí, un poco para decir las cosas técnicas, a lo mejor ustedes ya las saben, ¿no? Pero el programa Sur siempre fue un programa que no es que se otorga, este me gusta, este no me gusta. Viene un editor del exterior y dice, quiero traducir a tal persona, se hace una lista y se reparten los fondos sobre el pedido de los traductores. Entonces hay un deseo de de los editores, hay un deseo de un editor, porque a veces te dicen, ¿y por qué no traducen a tal autor que nadie quiere leer en ninguna parte, pero que parece que es muy importante para que se traduzca? Pero bueno, porque no hay un editor del otro lado que haya solicitado esa traducción. El programa Sur funciona de esa manera. El programa Sur hasta el año pasado tenía $300.000 asignados. Las traducciones son una cifra no tan grande, pero para las editoriales, como dice Francis, donde hay 2 personas, 3 personas, no sé, en algunos países, es crucial el tema de las traducciones. $300.000 no es una cifra significativa, era un programa que funcionaba bien, no es una cifra significativa también para calmar el hambre de los niños de ninguna provincia de la Argentina, pero les pareció que sí, y entonces ahora hay $20.000. De 300.000 pasó a 20.000. Que es una lo mismo reducción violenta. Es lo mismo que desactivar el programa Sur, porque el programa Sur con $20.000, no sé a qué se lo van a destinar, pero seguramente va a ser muy pocas traducciones. Y es verdaderamente una pena porque hay muchas editoriales que ya van a decidir. Hay muchos países que tienen este tipo de... Chile, Uruguay, Brasil, casi todos. Casi toda Latinoamérica tiene estos programas, entonces van a traducir de otros países, no van a traducir argentinos. Y el hecho de que estemos presentes en el Booker Prize, no sé, Samantha Schweblin en donde estuvo en Nueva York, la cantidad de premios que van teniendo la literatura argentina en distintas partes, en parte es gracias a que existe un programa Sur
que produjo esas traducciones, y a los traductores, por supuesto, que trabajaron en esas traducciones, pero quiero decir, a lo mejor no se hubiera dado si el editor no tenía ese dinero para hacer esa traducción, y eso son pérdidas que son difíciles de evaluar, son difíciles de hacerle entender al gobierno de turno que sea, y luego recuperar todo eso que se va perdiendo lleva muchísimo tiempo, ¿no? Confiemos en que tal vez den marcha atrás con algunas cosas y explicamos la importancia que tiene, no perdamos las esperanzas. Yo justo este año iba a coordinar la traducción al inglés de la Argentina Key Titles, aquí hay muchos traductores, tal vez alguien se presentó. Es un catálogo con una selección de títulos que se iba a presentar en las ferias del mundo para que los editores extranjeros tuvieran un muestrario de los mejores títulos o más recomendados como para adquirir los derechos de traducción. Seguramente aquí hay algún traductor, alguna traductora que se presentó para traducir al inglés fragmentos de los textos y las presentaciones de las editoriales. Yo este año iba a coordinar ese proyecto y me encontré con Lorenzo y le dije, ¿y tenemos alguna novedad? No, ninguna. Así que, bueno, parece que no va a ocurrir este año. Y no pierdo las esperanzas respecto de un diálogo que logre hacer entender la importancia de este proyecto. Bueno, ¿quieres agregar algo, Francis? Claudia. No, yo mi agradecimiento a mi traductora, sin ella no estaría este libro, y la gente que lo lee en inglés me dice, está súper bien traducido, así que estoy súper contenta. Yo leo inglés, pero no puedo juzgar eso porque no sé tanto, entonces estoy muy contenta que Francis sea mi traductora. Gracias. Yo en chocha de haber traducido a Claudio, como dije, en 10 años después de leerla, con el libro robado que todavía tengo y sigo traduciéndola. Tenemos 2 libros más después de ese y otro más, Catedrales, que está en el queue, sí. Así que muy feliz estoy yo también. Lo distribuyo uno de cada lado, si lo van mirando. Y también los cobros, ¿no? Invitaría a los y las asistentes a ver si quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario a Francis o a Claudia. Alejandra. Bueno, muchas gracias. Dios. Lastimando oídos se llama. Yo perdí mi libro, Elena sabe, alguien me lo habrá robado de mi biblioteca, no fuiste vos. Comprado en ese momento que tuvo un gran impacto y yo siempre les decía a todos, tienen que leer Elena sabe, tienen que leer Elena sabe. Quería preguntarles a ambas qué tipo de investigación, mientras vos, Claudia, hablaste de una investigación técnica, digamos. Pero en otras entrevistas o cuando hablas has mencionado, por ejemplo, cuando escribiste las vidas de los jueves, por ahí te inspiraste en un cuento de Cheever, ¿puede ser? Sí. Sí. Si abrevaste literariamente en otras fuentes, con Elena sabe, y lo mismo para Francis, ¿sí? No sé, hiciste, ¿no?, como una especie de lecturas adicionales en el momento de la creación. Bueno, siempre cuando uno dice dónde, a mí me pasa por lo menos, dónde, como decís vos, abrevé, hay como un poco de pudor, ¿no? Porque yo voy a nombrar quiénes son y no quiere decir que digamos que yo piense que escribí como ellos, pero claramente hay una cosa de la prosa de Saramago en muchos de sus textos, que es esa prosa donde tarda en poner un punto, es una coma tras de la otra, los diálogos metidos adentro de la misma voz del narrador, que me parece que me inspiró para decir, puedo ir por acá, ¿no? Yo creo que uno tiene lecturas que dicen, esto lo podría resolver como lo resolvió este autor, me parece que esto es lo que que puede funcionar. Lo mismo que Thomas Berham, que por eso hay
hay una cita, si no me equivoco, en de Thomas Berger, ¿no? Y que me causó gracia porque cuando fue la traducción al alemán, el traductor al alemán me dijo de qué libro era la cita, porque él tenía que buscar la cita correcta y traducirla desde, bueno, en este caso era el alemán, porque es original en alemán, creo, pero quiero decir, si no, vos tenés que tomar la cita correcta y traducir desde ese, no podés traducir desde mi traducción al castellano. Y yo ni me acordaba de dónde lo había sacado, porque yo voy guardando frases y empecé a buscar, porque me parecía que no eran uno de los tantos libros de novelas o de Thomas Berger, y finalmente lo encontré, pero después de buscar por todas partes, en un libro de entrevistas donde alguien entrevistaba a Thomas Berger, que se llama Diálogos, y él contestaba eso. Entonces le pasé la cita de ese libro y el traductor alemán me contestó: no lo puedo creer, porque en general cuando hago estas preguntas me dicen borrala, porque claro, es tanto el trabajo, pero yo soy tan obsesiva como los traductores, ¿no? Es como que los autores me dicen, bueno, borrala, porque tengo que ir a buscar esto, ¿dónde la...? Ahora es más fácil quizás, porque con internet, digamos, uno es más fácil, mete la frase y a lo mejor aparece, o no sé qué, pero en ese momento había que ir libro por libro, ¿de dónde habré sacado esto, no? Así que bueno, por un lado ellos dos, por otro lado, bueno, claramente hay una cosa de Tabucchi con el Sostiene Pereira, que es Elena sabe, y esa cadencia del Sostiene Pereira, ¿no? Y seguramente habrá habido algunas otras lecturas del momento que ahora no recuerdo, ¿no? En mi caso no leí textos paralelos para preparar. Me preguntaron eso antes y tenía una mejor respuesta, y no me acuerdo. Pero no, es la respuesta. Pero sí, o sea, sí te lleva a investigar mil cosas. Había cosas de la Biblia ahí, creo. Bueno, esa cita que tienes que back translate, porque que tienes que intentar usar la traducción oficial en inglés de eso. Internet Archive me ayuda mucho eso. Pero bueno, a veces pienso, no sé, que no miren mi historia de Google, no sé, tengo miedo a veces, porque tengo que buscar sobre nazis un día y después armamento de los 1890 el otro día. Digo, ¿qué pensarán de mí si miran mi historia? No sé, sí tuve que investigar muchas cosas, pero no hice lecturas más generales puntualmente. Bueno, pareciera que ahora no acopla. Así que podemos hacer preguntas de más adelante también. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que alguien quiera hacer? Aprovechen que no acopla. Se va el sonidista y tenemos problemas. Yo les cuento otra anécdota mientras piensa la pregunta. A mí me causó mucha gracia una anécdota que me contó Belgrano Rawson, pero Belgrano Rawson cuenta anécdotas que después nunca sabés si son ciertas o no, porque es muy buen contador de anécdotas, pero supongamos que sí. Dice, hay un libro de él que se llama El navegante de las estrellas o algo por el estilo, que es un recorrido en barco y llega al puerto el Día de la Merced, en febrero. Entonces el libro se editó en Argentina, se editó en España, anduvo por todos lados, y un día un traductor, no me acuerdo a qué lengua, le dice, mirá, te quería hacer una pregunta, porque acá el Día de la Merced no es en febrero, sino que es, suponete, en agosto. Entonces, no sé si cambiarlo, si ponerlo, no sé qué. Entonces a él le agarró pánico porque dijo, capaz que es en agosto. Y se fijó y tenía razón el traductor. Y le dijo, ¿sabés qué? A partir de ahora se festeja 2 veces al año, una en febrero, otra en agosto, y se terminó. Lo resolvió fácil. Hola, muchas gracias por la charla. Nada, yo no tenía una pregunta. Quería puntualizar que las ayudas a la traducción y a la edición son cosas muy diferentes. Porque a la edición, evidentemente, es a la literatura traducida en otros idiomas, pero no se tiene en cuenta si esos editores pagan bien, si cumplen con contratos tipo. Y nada. Sí, el programa SUR de apoyo a las traducciones se llama así exactamente porque lo que apoya son las traducciones. Hay otros programas que, es cierto, extranjeros que apoyan la publicación, la edición, la compra de derechos o la traducción. Pero en este caso sí, es la traducción. Sí, quizás lo que quiere decir él es que esa plata va al editor, no va al traductor. No es una plata para el traductor, sino que es para el editor para que contrate esa traducción. Si después esa plata va toda parte o muy poco al traductor, es lo que me parece que quiere plantear él, ¿no? Que no sé cómo se maneja pero eso. Suele pasar, sí, es algo que hay que tener mucho cuidado, pero tengo entendido que hay una especie de control desde aquí para que vaya directo, que llegue a manos de los traductores. Y bueno, hoy vamos a tener la mesa de
presentación de programas de subsidio, y va a estar justamente Diego Lorenzo hablando de todo eso, así que les van a poder hacer todas las preguntas específicas a Diego. Sí, él es el que sabe de eso. Francis y Claudia, ¿hay proyectos en el futuro? ¿Tienen algo en vista? Sí, bueno, después de Elena Knows ya salió Una suerte pequeña, Little Luck, como comentó Carolina, y después en julio pensamos que va a salir El tiempo de las moscas, que al final... The Time of the Flies, sí. Bueno, pero era difícil porque era The Time of the Flies o Time of Flies. Bueno, pensamos mucho y quedaron con eso. Bueno, tenemos una muy linda etapa, eso sabemos. Y después tengo Catedrales, ya firmé el contrato y no me acuerdo cuándo lo tengo que entregar, pero es un problema para futuro Francis, no sé todavía, pero va a salir y estoy haciendo eso pronto. Sí, The Time of the Flies, o no me acuerdo cómo quedó, era difícil el título, pero finalmente sonaba más lindo, entonces creo que un poco por eso, pero tienen varias dificultades para la traducción que Francis pudo sortear, que yo digo, ay, qué impresionante que tienen que pensar en estas cosas. Por ejemplo, ¿no? La empresa de fumigación se llama MMM porque es Mujeres, Muertes y Moscas, pero claro, si vos después querés ponerle eso, tenés que pensar si tenés palabras que justo, no me acuerdo cómo lo tradujiste al final. Sí, teníamos opciones. Yo en principio le había dicho MMM y lo puse en castellano, ¿no? Y lo traduje, Muerte, Moscas, Mujeres, Women, Death and Flies o algo así. O la otra opción es cambiarlo, FFF, así, ¿no? Flies, Females y no sé qué, Funerals, no, Sí, no me acuerdo. Pero me parece que quedó... No sé, pero después hay un personaje que se llama. Claro, que Mercedes, no sé, María Mercedes Montero. Que dice, mis mismas iniciales. Así que hay que cambiar su nombre también. De hecho, Carolina me dijo, yo me ocupo y no me mandaron el texto de vuelta. Ojalá se haya ocupado de eso. Ojalá, si no va a quedar todo mal. No, y después lo que tienen bastante, desde mi punto de vista, complicado para la traducción es que hay toda una serie de capítulos que es un coro, como un coro griego, donde distintas mujeres van hablando sobre lo que le pasa a las protagonistas, como si fuera una asamblea de mujeres. Y no hay un guión para cada voz, sino que está todo más al estilo de Elena Sabe, todo mezclado. Muchas ¿no? citas también que tengo que buscar si ya existe en inglés y cómo es, y también el lenguaje inclusive. Así que, bueno, sí. Claudia claramente no estaba pensando en mí cuando escribió ese libro. Fue más difícil. Bueno, eso para otra charla quizás más adelante. Tenemos mucho para hablar. Sí. Bueno, que te lo valoren y te den un premio a la traducción. Por eso lo hiciste más difícil. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta para Francis. Ya haber leído Elena Sabe antes de empezar a traducir, ¿cómo lo abordaste? ¿Ya estabas pensando, recordabas dificultades del original que ya las estabas como, estabas previendo? ¿O hiciste como borrón y cuenta nueva y empezaste a traducir? Sí, tengo muy mala memoria en general y leo mucho, así que sabía que había leído el libro, pero no me acordaba mucho. Me acuerdo de la mujer que le costaba moverse, el taxi, que fue todo muy difícil, pero habían pasado 10 años, había olvidado de todo. Y no lo volví a leer porque me gusta empezar sin haberlo leído, no sé, digo, ya voy a tener que leer ese libro 5 o 6 veces, ¿por qué sumar otra lectura más? Me tiro a la pileta y empiezo leyéndolo, traduciendo, así que no incidió mucho mi primera lectura. Es más divertido así, me parece. Es colocarse en el lugar del lector también, ¿no? Sí. Yo también cuando traduzco textos extensos me gusta traducir sobre la primera lectura y estar del lado del lector que se va sorprendiendo a medida que va avanzando, porque creo que eso impacta sobre la lectura y sobre el texto que vas creando. Yo quería preguntarle a Claudia, considerando que las novelas se traducen a distintas lenguas, ¿no? ¿Qué se siente que la novela vaya viajando de una cultura a la otra, si la novela va cambiando, o si no se llega a percibir eso como autor? Bueno, yo creo que estoy traducida como a 30 idiomas que yo no hablo, entonces yo no sé cómo son esas traducciones. Sí me doy cuenta a veces por los lectores que algo pasa, viste que decís, acá algo pasa porque las preguntas vienen por otro lado, entonces a lo mejor la traducción puede tener que ver con la idiosincrasia o con las circunstancias particulares, por ejemplo, qué sé yo, no es una traducción, pero Catedrales, que tiene
tiene el tema del aborto, pero tiene un tema también con la religión y con los mandatos religiosos, en España me hacían muchas más preguntas relacionadas con la religión, porque como ellos ya tienen ley de aborto, no les importaba tanto. Y capaz que en otros países latinoamericanos me hablan mucho más del tema del aborto. Y eso no tiene que ver solo con la traducción, sino que tiene que ver con lo que pasa en los países. Pero me imagino que sí, que hay cosas que no tengo idea por qué suceden, ¿no? Por ejemplo, ahora tradujeron Tuya al turco. Y yo veo que todos los que suben cosas, nunca me subieron tantas cosas en las redes como los turcos, pero aparte son todos pibes jóvenes que hacen cosas rarísimas en los TikToks y en las redes y qué sé yo. Y yo digo, ¿qué habrá pasado con este libro para que en Turquía haya...? No tengo la menor idea, pero es que algo pasó, estoy segura, porque me hacen todas como composiciones con flores y cosas y no sé qué y no sé cuánto, y aparece Tuya en el medio y digo, y son jóvenes, eso me llama la atención, que son jóvenes, así que no sé. Y después una cosa que me pareció muy, no sé si ya lo conté la otra vez que estuve acá, pero cuando yo fui a Egipto, que era la traducción al árabe, hubo dos cosas que me impactaron. Una era que me dijeron, bueno, vas a hablar en la Feria del Libro con el traductor y va a haber un intérprete. Yo dije, qué raro que va a haber un intérprete, porque si está el traductor, más fácil hubiera sido directamente. Y cuando empieza la charla me di cuenta que el traductor no habla español. O sea, el traductor había traducido de la versión en inglés, que parece que en Egipto es una cosa de usos y costumbres, que se traduce de la versión en inglés. Yo dije, wow, porque si hay errores en la versión en inglés, que no la había hecho Francis, pueden pasar, o sea, es como una cadena de circunstancias, ¿no? Eso por un lado. Y después por otro lado, que la novela que yo presentaba, que era Las vidas de los jueves y Betty Boo, creo, y Tuya, no me acuerdo, yo pensaba, bueno, que yo veía a las mujeres sentadas había hombres, pero me refiero a esto de las mujeres, muchas tenían puesto el velo que les dejaba ver la cara, pero otras tenían incluso que solamente se le veían los ojos. Y yo decía, qué impresionante, si por ejemplo Las vidas de los jueves, ¿qué les significará? ¿Cómo leerán esta novela? Y cuando hicieron hacer las preguntas, eran las mismas preguntas que me hacían acá. O sea, esa misma mujer que solo se le veía los ojos, me hacía las mismas preguntas que me hacían en otros países, ¿no? Entonces también pensé cuánto que hay quizás de prejuicio, ¿no? En cuanto a lo que uno se imagina que es la vida de otras mujeres en otros lugares de acuerdo a los usos y costumbres, ¿no? Buenísimo. Justamente me acerqué allá porque tenemos una traductora del turco que ella nos viene acompañando en las últimas jornadas y bueno, ¿pero ella traduce al turco o del al turco? Al turco. Está viviendo acá, pero bueno. ¿Algo pasó con tu colega que hizo que, no sé, que todos están... o hay muchos TikTokers en Turquía? No sé, algo pasa. Con que me llegan muchas cosas de Instagram de gente que lee Tuya en Turquía, y como muchas cuando te etiquetan en cosas de pibes jóvenes o de chicas jóvenes que están leyendo Tuya y que hacen como videitos con el libro, ¿no? Que no me pasaba en otros países. O sea, algo pasó con una generación, a lo mejor con ese libro allá, que por algo entró ahí. Claro, eso debe ser. Sí, debe ser algo de eso, sí. Bueno, muchísimas gracias a las tres. La verdad fue un orgullo, un placer tenerlas acá. Y bueno, por supuesto Elena Sabe, me encanta que esté difundiéndose por el mundo. Por supuesto, me encantó también la novela y me caló muy hondo. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bien también ustedes. Para nosotros fue un placer. Muy gracias. Gracias.